Bendiciones. Dios les bendiga en esta hora. Es un enorme privilegio, un placer poder estar en esta hora compartiendo con cada uno de ustedes. Quiero compartir este día una palabra que de alguna manera nos es de mucha influencia a todos, porque en el mundo en que vivimos hay cosas que nosotros siempre las hacemos. Pero yo le puse un tema a esa palabra que se llama aprendí bien o aprendí mal. Porque a veces tenemos una forma de aprendizaje. En la actualidad muchas veces la gente aprende a hacer las cosas como le enseñaron. Hay gente que aprendió realmente a hacer malas cosas. Otros aprendieron a hacer bien las cosas. Por ejemplo, hay gente que en la vida puede manejar como le enseñaron, como decimos nosotros, se quedó chambón, ¿verdad? Nunca aprendió la mejor forma de cómo hacerlo. Hay cosas que en el mundo espiritual también, como hijos de Dios, necesitamos aprender, porque hay un aprendizaje que es un aprendizaje que es como le decía y le quiero insistir, es el común, el que muchas veces donde nosotros decimos, bueno, es que a mí así me quedé, así soy, y nadie va a cambiar este formato. A veces esto lo aplicamos en el mundo espiritual. Muchas veces nosotros en el mundo espiritual también tenemos el formato. Y cuando la palabra de Dios verdaderamente nos manda a que debemos realmente a hacer las cosas de la manera como Dios quiere que nosotros las hagamos, de una manera excelente, de una manera como Dios desea. Fíjense que la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 5, registra una historia muy importante en unas bodas. Y la Biblia habla que de las bodas de Canaán, en esta historia, en esta escena de la historia, nos damos cuenta de que en las bodas de Canaán el vino se terminó. Y a causa de que el vino se terminó, la madre de Jesús fue a donde él y le dijo, no hay vino. Y una de las cosas muy importantes es que cuando nosotros queremos ser hijos de Dios, la gente siempre nos va a ver como una respuesta ante las circunstancias que el mundo vive. ¿Por qué por qué María fue a su hijo y les dijo a sus criados, hagan todo lo que él les dijere? No hay vino. Y nosotros conocemos el milagro de esta boda y nos damos cuenta de que Jesús, aún el maestro Sala, se le acerca en el versículo 9, dice que versículo 9, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y cuando vemos esta palabra, tiene un sentimiento importante en la vida de la iglesia y de los creyentes. Cuando vemos esta palabra nos damos cuenta de que el maestro Sala se queda impresionado aún sin saber cuál había sido el proceso del vino. Ahora, ¿por qué Jesús no pudo hacer un vino inferior? Él podía hacerlo. El problema es que cuando en la vida aprendemos a hacer bien las cosas, siempre estaremos haciendo las cosas con excelencia. Jesús no había practicado otro vino o no había practicado hacer milagros a medias. Nosotros podemos en este tiempo en que estamos hacer cambios importantes, pero esos cambios importantes tienen que ir cargados realmente no de competencias, sino verdaderamente de querer reivindicar nuestra vida, de dejar de hacer las cosas mediocremente, de aprender el proceso de Jesús, de hacer las cosas. Todo el mundo se embriagaba y a todo el mundo en aquel momento se le daba el vino inferior. El maestro o el encargado de la ceremonia se encargó, se esforzó porque el primer vino fuera excelente. Pero una vez que todo el mundo
tomó, se embriagó y el vino se terminó y de repente se habían bebido hasta el vino inferior porque se ve que ya no hay nada. Pidieron más. En este mundo nosotros tenemos que ser categóricamente la respuesta. Por eso es que estamos en un tiempo donde las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos, aún como quisiéramos ver esos milagros fluir en nuestra vida. Porque hemos aprendido mal. Y por eso el tema es, ¿aprendí bien o aprendí mal? Si nosotros queremos ver una respuesta más allá, más contundente en nuestra vida, queremos ver una respuesta trascendental, tenemos que entender que Dios nos llama a hacer su obra, a hacer lo que Dios quiere de una manera más diferente. No de la forma tradicional que hemos estado acostumbrados a hacer, la forma de la que a mí me enseñaron. Jesús aprendió de su Padre y su Padre dio una buena enseñanza a su Hijo. Y el problema es que nosotros nos quedamos con las enseñanzas vacías, con las enseñanzas que así me enseñaron y así aprendí, pero no estamos dispuestos muchas veces a aprender, aún si amamos. ¿Cómo amamos hoy en día? La forma de amar es por el bienestar. Si alguien me hace un favor, yo también se lo hago. Pero no amamos porque realmente sea una integridad en nosotros. O servimos porque realmente haya esa integridad. Porque a mí yo aprendí, por decirlo así, nosotros aprendemos y podemos hacer las cosas con excelencia, con agrado, pero no la forma, bueno, para salir del paso. Entonces, ¿qué es lo que viene en esta parte de la palabra de Dios? El ministerio o la iglesia en estos tiempos tiene que aprender a ser ordenada, disciplinada. Si usted hace las cosas a medias, va a tener resultados a medias. Por eso el milagro que usted muchas veces espera o las respuestas de Dios que usted espera, no las puede ver porque empezamos orando una semana, 15 días, pero después de 15 días o de la semana dejamos y empezamos nuevamente a hacer esas oraciones. A veces, Padre, yo sé que tú conoces mi corazón, yo sé que tú sabes de qué tengo necesidad. Y es verdad, Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Pero hay una cosa muy importante, que debemos de tener la intensidad de hacer las cosas bien, nunca desmayar. Siempre, como decía el salmista David, has cambiado mi lamento en baile. Yo sé que Dios ha promovido cosas grandes en nosotros. Tenemos que sacrificarnos por amor a Dios, pero con excelencia, no con la mediocridad que muchas veces hemos servido, hemos vivido. Dios anhela de nosotros, en esa parte de nosotros, que podamos ser personas que hagamos ese cambio drástico y no que estemos esperando. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. En Filipenses 4:10. En gran manera, dice, me gocé en el Señor de que hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero lo faltaba la oportunidad. Pablo era un hombre que vivió sus procesos. Pablo era un hombre, hermano, que era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, Pablo aprendió perfectamente lo que Dios quería enseñarle. Y sabe que una de las cosas que vemos aquí en esta palabra es que Pablo hace un énfasis aquí acerca de lo que la iglesia necesita hacer. La iglesia donde lo que Pablo está viviendo es un momento difícil. Pero muchas veces nosotros en los momentos difíciles, a veces nuestra forma de actuar es una forma mediocre. Y por eso Pablo le dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Qué bonito es ir a un lugar donde te atienden legítimamente. Qué bonito es ir a un lugar donde verdaderamente te hacen sentir cómodo. Qué bonito es cuando tú vas a un lugar y donde te dan la mano, te la dan con aprecio y puedes sentir esa seguridad. Y Pablo se alegra y escribe en esta palabra, dice,
dice de esta manera: me gocé en el Señor, que habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaba solícito, pero les faltaba la oportunidad. Y dice Pablo: no lo digo porque yo tengo escasez. Y en esta escena de la palabra de Dios, por supuesto, en la vida, los que aprendemos a servir a Dios, no buscamos el ser tratados bien. No buscamos ser recompensados, no buscamos el aplauso de la gente, no buscamos, no aceptamos, no buscamos que nosotros mismos podamos tener otras cosas. Pero, ¿por qué Pablo lo dice? Porque cuando un hijo de Dios ha aprendido de la mejor manera, no espera que haya una necesidad en el hermano. No espera que el hermano falte a la iglesia para llamarlo, para mandarle un mensaje. Entonces, cuando Pablo dice: me alegra, en gran manera me gocé de que hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, él les dice también: pero no lo hago porque yo tengo necesidad. O sea, es bonito cuando una iglesia o cuando un creyente o un líder no solamente espera que algo suceda. Por eso dice Pablo: no lo hago por eso, sino me alegra de que ustedes hayan revivido esa pasión. Necesitamos una iglesia viva, que tenga amor por la casa de Dios, que tenga interés por aquellas cosas que necesariamente la iglesia lo necesita. Que verdaderamente seamos una iglesia compasiva y un amor genuino, que aprendamos. Y sabe que también existe la frase de desaprender, o sea, desaprender para aprender a hacer algo bueno. Si usted va a hacer algo, hágalo con amor. Si usted va a dar algo, hágalo, pero no para que diga: yo hice tal cosa, yo di esto, yo hice lo otro. No. Aprendamos a hacer las cosas con excelencia. Por eso, cuando el maestro Sala le llevaron el vino para que lo probara, dijo: ¿a quién se le ocurre dar el mejor vino de último? Pues a Jesús se le ocurrió. ¿Pero por qué se le ocurrió? Porque Jesús no podía hacer otro vino, sino el que hizo. Jesús no aprendió a hacer el vino, el bueno, el medio bueno y el que no sirve. Jesús aprendió a hacer el vino bueno, el de mejor calidad. Por eso es que aún la gente en el tiempo en que vivimos, por eso fracasa, porque pone las cosas a medias. Dice: ¿para qué? A veces yo le voy a decir con franqueza, cuando usted ve esta actitud, a veces nos damos cuenta que aún la gente en nuestros pueblos tiene una mentalidad pequeña. No hemos querido entender la grandeza. Y la grandeza es identificarnos con la excelencia. Qué bonito es ir a un lugar donde todo está en orden, donde usted va a comer a un lugar y no le ponen la mitad de una servilleta, sino que le ponen el paquete, no porque usted la va a gastar, sino porque es parte de la excelencia. Jesús no podía hacer otro vino, sino el que hizo, el de mayor excelencia. ¿Qué sabemos hacer nosotros por la iglesia? ¿Qué sabemos nosotros hacer por el hermano? Solo lo hacemos cuando tiene necesidad. ¿Qué hacemos cuando nosotros regalamos algo? Regalamos la ropa que ya no sirve, la más vieja, o porque realmente ya no la queremos tener. Entonces Pablo dice: yo he aprendido a contentarme. Y en el versículo 13 de Filipenses 4, dice: todo lo puedo en Cristo. Si nosotros aprendemos bien, aún en las mejores dificultades, vamos a aprender, porque Dios nos da la fuerza, Dios nos da la sabiduría para que hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Hay momentos en que hay cosas que se nos piden, pero que muchas veces venimos a la mente y peleamos y batallamos. Pero ¿sabe qué? Cuando somos excelentes, cuando hemos aprendido bien, nos sentimos mal con hacer las cosas mal. Nos sentimos mal y decidimos hacerlas bien. En mi acción, en mis labores, yo digo: si algo no está bien, ¿no? ¿Para qué hacerlo? Mejor hagámoslo como es mérito debido. No podemos hacer las cosas mediocremente, porque aún lo que hacemos habla de quiénes somos nosotros.
Si usted vive, si en su trabajo usted no es una persona ordenada, usted demuestra quién es. Si en la actualidad usted no vive conforme a lo que Dios desea que usted viva, si en su casa, eso denota lo que nosotros somos. Por eso cuando usted ve esta palabra, todo lo puedo en Cristo. Podemos nosotros cambiar, desaprender lo viejo y aprender lo nuevo, para que Dios se glorifique en nuestra vida. Porque ¿sabe qué? Jamás Dios nos da una bendición a medias. La bendición de Jehová, dice, es la que enriquece. La bendición de Dios promueve en nosotros no solamente el gozo mío, sino el de mi familia, el de los demás. Y dice, y no añade tristeza. Pero como nosotros aprendamos, es muy importante. Ahora, quisiera también ir más adelante. Y quiero decirle que en las circunstancias de Pablo, Pablo no se molestó. Pablo no estaba en algún momento triste, o en algún momento Pablo no estaba tirando indirectas, porque muchas veces también somos buenos para tirar indirectas. Lo que pasa es que Pablo, encontré algo muy bonito, algo muy hermoso. Y lo importante es que Pablo era un hombre que había sido formado por Dios. La formación de Pablo no fue en una universidad. La formación de Pablo no fue en el lugar más importante. Déjeme decirle algo. Cuando Dios va a formar o va a educar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, no lo hace en una mejor universidad, no lo hace en las universidades como nosotros decimos, vamos a poner a nuestros hijos en la mejor universidad donde pueda hablar 2 idiomas, donde solo gente de clase va a ese lugar. No. Cuando Dios va a formar a un hombre o a una mujer, ¿qué cree que hace? Dios lo envía a la universidad de los procesos. Ahí es donde aprendemos. Ahí es donde verdaderamente se aprende bien los procesos. Por eso es que Pablo dijo, yo no lo hago porque tenga escasez. Pablo podía servir si le daban o no le daban. Pablo podía servir sin esperar nada a cambio. Hay gente que no hace las cosas porque dice, ese hermano es tacaño. Así hermano lo único que sabe dar es problemas. Y sabe que aún con el servicio, aún con la iglesia, si vamos a dar, ahí estamos. Y queremos que todo lo que hacemos se nos reconozca. Y ojalá se ponga un letrero en la iglesia. Fulanito, menganito, el hermanito hizo tal cosa. Dio esto. Y por favor, reconózcanlo. Por eso Pablo dice, me alegra que ustedes hayan revivido el deseo de servirme. No lo digo porque tenga que hacer, sino porque yo ya fui formado en los procesos de Dios. Pablo estuvo ciego. Pablo, Dios lo trabajó en el camino a Damasco. Cuando cuenta la historia que fue tirado al suelo, Pablo estuvo a ciegas por mucho tiempo. Y sabes que Dios ahí trabajándolo, quien fue a orar, quien atendió a Pablo, no fue un hombre especialista, fue un hombre guiado por el Espíritu Santo, pero un hombre de Dios. Y mire los procesos de Dios. Estos procesos vienen a través de las necesidades. ¿Y sabe qué? ¿Por qué Dios nos prueba ahí? Porque es bonito estar en la universidad donde todos nos dan. Es bonito el lugar donde todo se nos permite. Pero cuando verdaderamente pasamos procesos, yo no sé cuántos de ustedes se identifican con esos procesos de llorar, con esos procesos que muchas veces en la vida nos hemos sentido solos. O tal vez a través de estos tiempos en que hemos vivido, usted ha pasado un proceso de aprender a vivir con lo que tiene, a estar alegre. Por eso digo, yo he aprendido a vivir, dijo Pablo, como sea, porque el Señor me metió en esta universidad. Y sabe que la gente que es sufrida es la gente que en la vida prevalece. Pero usted va a ver la gente consentida, la gente que todo está, hermano, es la gente más resentida, es la gente que no puede servir a Dios. Pero aquellos que hemos pasado por el menosprecio, por el rechazo, por la burla, por la crítica, como digo yo, todo nos resbala. Y podemos amar a nuestros adversarios. Podemos en gran manera seguir sirviendo sin ser afectados porque pasamos por los procesos. Y yo miraba algunos procesos aquí. Josué fue metido al calabozo, fue metido a la cisterna. ¿Para qué Dios lo metió en esa universidad? Para llevarlo a ser el segundo en la casa de Faraón, del reino de Faraón.
Y Josué no fue a una buena universidad. Y fíjense que Moisés fue llevado también a la universidad de Faraón, pero ¿sabe qué? No había pasado la universidad de Dios. Yo quiero decirte que por mucha preparación que nosotros tengamos, por mucha psicología, ciencia, tecnología que tengamos, y hayamos pasado las mejores capacitaciones, los mejores entrenamientos, pero si no hemos pasado el entrenamiento de Dios, no estamos aptos para las cosas grandes que Él quiere darnos. Antes de Josué ser el gobernador de Egipto, de ser el segundo en la casa de Faraón, tenía que haber pasado por las manos de sus hermanos. Sus hermanos los metieron en un pozo, una cisterna vacía. De ahí fue llevado a la cárcel. Ahí Dios estaba trabajando. Ahí Dios le estaba quitando el resentimiento contra sus hermanos. Ahí Dios le estaba enseñando a valorar cada centavo, porque en la vida, si no somos procesados, no aprendemos bien. Entonces queremos servir a Dios habiendo aprendido mal. Pero cuando usted aprende bien, es más, usted aprende con humildad. Aprende a servir con humildad, con amor. Entonces, Moisés pastoreó ovejas para poder ser el libertador. ¿Qué aprendí? Cualquiera pudo haber dicho, pero ¿qué voy a aprender yo de las ovejas? Como hay gente que dice, pero yo ¿qué voy a aprender de alabar servicios? ¿Qué voy a aprender de estar trapeando la iglesia? Y la Biblia dice, hacedlo todo sin murmuraciones. Déjeme decirle qué aprende: humildad, carácter. Cuando a mí me pusieron a lavar los servicios de la iglesia, yo dije, nunca he lavado servicios en mi casa. Y un hermano me dijo, hágalo todo, hermano, sin murmuraciones, como para el Señor. Porque cuando tú dices esta frase, tú quieres que te den las mejores cosas para ser visto por los demás. Pero como Dios te mete en este proceso donde Dios quiere que tú mueras a tus deseos naturales, que tú hagas las cosas con amor. Por eso es que hay mucha gente que se molesta o se ofende cuando no es reconocida. Porque esta gente siempre que está sirviendo en la iglesia obvia los procesos más importantes de su vida. Pero cuando ya barrió, ya trapeó, arrancó ceras de chicle, limpió ventanas y todo eso, ¿sabe qué? A él no le importa dónde lo ponen. Él siente que lo hace para el Señor. Y para el Señor lo hace con agrado. Porque Dios nos mete en esos procesos. Y eso fue lo que pasó. Pedro, para ser un hombre que convertía multitudes, primero fue un pescador. ¿Y sabe qué? Tuvo que humillarse, arrodillarse y decirle, Señor, perdóname, porque soy un hombre incrédulo. Aunque Pedro era un experto pescador, Dios lo humilló. El Señor le dijo, yo te voy a enseñar a cómo se tira la red. Vamos a ir a pescar de día. Señor, solo a un loco se le antoja ir a pescar de día. No, pues nosotros estamos locos. A veces hay gente que no puede ni recibir órdenes. ¿Por qué no puede recibir órdenes? Porque nunca ha podido sujetarse. Pero los que amamos a Dios, aprendemos a sujetarnos, a obedecer hasta el más pequeño, hasta el más insignificante. Pero si tiene la autoridad y la unción de Dios, aprendemos a respetar el manto que está sobre ellos. No, a mí que me mande un licenciado, a mí que me mande un profesional, no. Aquí está en la Biblia. Todos aquellos hombres fueron llevados a la universidad de Dios, donde fueron despojados, donde les fue quitado toda la investidura humana para ponerle las vestiduras del Señor. El Señor, cuando vino a esta tierra, no vino con las vestiduras del cielo, vino como un ser humano. Ahora, Filipenses 3 dice, hablando de Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por nada, dijo Pablo. Pablo no les dijo,
Pablo no les dijo, miren, ya era tiempo que ustedes me ayudaran, ya era tiempo que ustedes se dieran cuenta de mi situación. Pablo les dijo, me alegro, porque es una gente servicial, una gente con compasión, con misericordia, o no una gente que aprende a criticar desde la banca, desde la silla. Pero es que el que pasó la escuela no solamente va a abrir su boca por abrirla. Y Pablo les dice, no es que tenga necesidad, no es que tenga esto, sino yo he aprendido a contentarme, a estar contento si me ponen a barrer la iglesia, o me ponen a predicar, o me ponen a recibir la ofrenda, o a lo que sea. Pablo dijo, yo he aprendido a servir al Señor como sea. Aprendamos. Si no aprendemos bien, si usted va a la iglesia y ya sea medio sea, hágalo para Dios, con excelencia. Por eso le dijo, me alegro. Y por eso el maestro Salas, ¿a quién se le ocurre dar el mejor vino de último? Es que donde nos pongan y donde estemos, si aprendimos bien, las cosas las vamos a hacer con excelencia. Si lo pusieron en el parqueo de estacionamiento de vehículos de la iglesia, lo va a ordenar, lo va a vaciar, lo va a hacer con excelencia, porque usted nunca ha aprendido a hacer las cosas mediocremente. Aprendamos a hacer las cosas bien. Ahora, este hombre lo dijo. Aún Pablo se consideraba un arquitecto, un edificador, pero él dijo, todo lo que tengo no vale por los méritos de Jesús. Porque en la escuela del Señor aprendemos a llorar sin resentimiento. Aprendemos el dolor sin herirnos. Entonces, él lo describe de esa manera. Y sabremos de nuestras actitudes apropiadas en la vida de esta manera. Sabremos si esta actitud está en el lugar correcto, modesto, cuando muchas veces portamos una actitud ante Dios. Y no, porque si lo hemos aprendido correctamente, lo hacemos de la mejor manera. Yo describí algo aquí. Nuestra actitud no es automáticamente buena por solo el hecho de que seamos cristianos. No. Nuestra actitud se resalta en aquellos hechos compasivos, en aquellos hechos de humildad, de amor, que no importa dónde nos pongan. No es el hecho de que estemos en la iglesia y fue a la iglesia, no. Es automáticamente por aquellas cosas que tienen un buen nombre, que podemos amar aunque hemos sido lastimados. Ahora, quisiera también compartirle un breve momento la historia del hijo pródigo. Casi siempre pasamos por alto la verdadera historia del hijo pródigo y olvidamos que legítimamente ahí no solamente hay uno, hay dos. ¿Sabe por qué? Porque el que estaba en casa cuando se dio cuenta de que su hijo, de que su hermano, el menor había regresado y que había fiesta, dice la palabra que se negó a entrar a la casa y le reclamó a su padre. Entonces, aquel que estaba afuera vino a casa humillado, vino y le dijo, Padre, perdóname. El padre no dijo, vamos a hacer una media fiesta. El padre dijo, vamos a hacer una buena fiesta. Porque cuando alguien se arrepiente, no podemos amarlo a medias, por si éste vuelve a fallarme. El padre lo abrazó con el verdadero amor.
Y había otro que estaba ahí, que era su hermano, el mayor, que trabajaba, aunque estaba en casa, pero tenía un espíritu autocompasivo. Este espíritu autocompasivo es como orgullo, y cuando lo vemos nos damos cuenta de que él dijo: toda una vida he trabajado para ti, no he malgastado nada de lo que tú tienes. Y dijo: nunca me has hecho nada. Pero cuando usted ve la historia, no quiso entrar. ¿Y qué dice la Biblia? Y su padre le rogaba para que entrase. Ahora mire usted esto. ¿Cuántas veces nosotros? Muchas veces sentimos ese estado, a veces dentro de las iglesias, dentro de los ministerios, y a veces estamos criticando. Miren, ya vino fulano, miren, ya vino el otro. ¿Y por qué lo pusieron a aquel y a mí no? Y se resiente. También eres un pródigo, porque estando en casa no has sabido. Y aún en medio de todo, el padre quería que su hijo entrara. Ven, hijo, gózate, alegrémonos. No, no. Por eso nada excusa el que vayamos a la iglesia, que seamos las mejores personas. Y no quiero decir que hay malas personas, no. Hay personas que luchamos con nuestras imperfecciones, pero que tenemos un corazón para amar y para servir. Recuerde este mensaje: ¿aprendo bien o aprendo mal? ¿O aprendí bien o aprendí mal? ¿Cómo lo está haciendo usted? Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.